tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche de martes. Les presento a mis compañeros. Estamos otra vez en nuestro segundo programa. Aquí a mi lado tengo al colega Jorge Angulo, criminólogo. Aquí esperando que ahora vamos a tener un excelente programa y para que se interesen más en los temas que vamos a hablar a continuación. Okay. Presentamos a colega. Ok, mi nombre es Alexis Josón López Ochoa, soy criminólogo y estamos contentos de que sea nuestro segundo programa y gracias a todos por el apoyo, familia y amigos, colegas que nos apoyaron porque hubo muy buena respuesta del primer programa y esperamos siguiendo mejorando. Y Jesús Valenzuela, también muy agradecido con todos por tanto apoyo que se recibió, la verdad. Esperamos que podamos seguir entreteniéndolos y que se sigan interesando en estos temas que traemos, como el tema que traemos hoy, que es muy interesante. Espero que les guste y que nos sigan viendo, por favor. Bueno, pues como les comentamos el martes pasado, pusimos en encuesta para ver qué tema les iba a gustar más. Tuvimos varias respuestas por parte de los dos, entonces pues el ganador absoluto, pero no vamos a decir porque todos nos vamos a hablar del otro tema un poquito más adelante, pero vamos a iniciar hablando de asesinos seriales. El asunto fue que si muchas personas se pusieron en contacto con nosotros vía redes sociales para preguntarnos algunas cosas que si eran ciertas o no, y para aprovechar pues el colega Josuán que se va a encargar de estar analizando diferentes series con contenido de series de televisión, con contenido de asesinos seriales o con cualquier tipo de contenido forense, pero en esta ocasión pues analizar algunas de ellas y fue la razón de las preguntas. Nos preguntaron prácticamente de algunas series en sí, si era verdad lo que decían o no. Es decir, ¿sabes qué tanto se aproxima a la realidad? Algunas de ellas aparecen hablando expertos, forenses, algunos de ellas hasta policías. Entonces, la pregunta o lo que más se centraba, digamos, el objetivo es saber qué tanta razón o qué tanto se aproxima a la realidad estas series. Sí, mira, licenciado, revisamos un capítulo de la temporada, perdón, de la serie que se llama En la mente criminal. Okay. En este primer capítulo habla sobre asesinos seriales, que es de lo que el tema que vamos a tocar hoy. Okay. Bueno, en ese tema es un poco muy general porque es como es muy reducido el tiempo que le dieron al capítulo, porque es mucho más amplio que eso. Es más como explicaron un poco de como una breve reseña del resumen de lo que es en sí un asesino serial y mencionan a varios asesinos seriales, pero como le digo, por encimita, no los analizaron como que a fondo, los factores criminógenos, los móviles, solamente lo que hicieron y ya, porque tuvieron una mala influencia, fue como un análisis superficial. Tenemos otra que checamos los primeros capítulos también de Mindhunters. Eso es, la verdad sí está muy detallada, es más amplia, es más extensa, pero los primeros capítulos te hablan de cómo en sí inició de cierta manera la criminología. Ustedes, compañeros, quieren tocar un tema que también la vieron. La de Mindhunter tiene un poco más como sobre la investigación, ¿no? Sobre la investigación sobre la perfilación criminal, lo que empezó como los inicios de la perfilación, cómo empezó en Estados Unidos, cómo fue sus inicios. Y sus errores, y los errores, porque todos no creían en ellos. Mira, prácticamente si a lo mejor lo viéramos revolviendo con el mundo multiuniverso, Marvel o algo así, las personas de Mindhunter serían como los que dieron paso a la serie después de Mentes Criminales. O sea, los que dieron el paso al departamento de análisis conductual, que empezara a meterse en la parte psicológica para saber cómo podría pensar en este caso, pues un asesino serial, para tratar de anticiparte a sus movimientos, o el objetivo era tratar de poder parar, o cuál era el objetivo en sí por una de ellas. Tienen como objetivo prevenir, ¿no? Tienen conocer las conductas, conocer los factores. Es que fue una época donde se les vino los asesinos de serie en muchos. 70, ajá, 60, en lo que fue en la época de los 70s, 80s, que ahí hubo mucho furor. Como un boom, ¿no? En Estados Unidos pasó mucho. Ok, bueno, mira, para empezar a desglosar el programa, porque es la parte que algunas de las personas nos pidieron y quieren saber, vamos a empezar por definir qué es un asesino serial. En primera, ¿qué es un asesino? Vamos a tratar de ver los diferentes conceptos.
Es decir, ¿sabes qué? ¿Por qué se llega en un cierto momento a llamarle asesino serial? ¿Qué lo podría distinguir de otra persona que únicamente priva de la vida a más gente? Entonces, este tema, ahorita lo vamos a decir porque ahorita a lo mejor en unos momentos los tenemos con ustedes, vamos a analizar también asesinos seriales en México. Vamos a ver la diferencia a lo mejor, o como tú comentaste, en Estados Unidos se dio muchísimo. No queremos decir que en otros países no, pero a lo mejor fue donde se tiene más información. Entonces, vamos a iniciar por dejar definido por qué es un asesino serial. Ok, básicamente el concepto nos da Ressler, fue un criminólogo. Okay. Entonces, él nos dice que un asesino serial se convierte en asesino serial cuando se mata de 3 o más ocasiones en un periodo de enfriamiento entre las víctimas. Ok, o sea, digamos, periodo de enfriamiento, porque no cuentan en la misma instancia, o sea, digamos que a lo Pasa mejor... un tiempo donde descansa o sea, prácticamente en 3 situaciones distintas, porque volvió a cometer, a hacer lo mismo que hizo en el primero. En este caso, pues ya se empieza a notar el patrón de conducta, digamos, de esta manera. Oye, a lo mejor poder analizar lo demás, digamos, porque ahí tendríamos que dejar de lado la casualidad y la causalidad. Decir, ¿sabes qué? A lo mejor una persona pues, se hundió y agarró una pistola y órale, empiezo a disparar. Pueden ser hasta los tiroteos en diferentes escuelas, pero en este caso vamos a nosotros a ver lo que es un tiempo o temporada de enfriamiento, porque la persona fue, a lo mejor desarrolló lo que tenía en una fantasía dentro de su mente, lo llevó a cabo, le gustó y lo volvió a hacer. Desde 3 ocasiones en adelante ya lo pueden poner, ya se le clasificaría como asesino serial. Sí, es correcto. Mire, aquí estamos leyendo los comentarios. Okay. Y aquí nos dicen, hablen de Jeffrey Dahmer, porfa. ¿Ah, sí? Sí, entonces es algo que ya tenemos preparado también, hablar Ok. sobre ese y sobre otros 3. Si quieren dejamos más adelante a Jeffrey Dahmer para Como que se tú quede un quieras. ratito más. Ahorita Ok, bueno, vamos a definir Vamos a- primero asesino lo del asesino serial. Ahorita definimos que la persona tiene que haber realizado en 3 ocasiones distintas el mismo tipo de patrón. Entonces, ya no, el asesino serial va a empezar a tener ciertas características que lo puedan definir hacia otro tipo de asesinos. Vamos a decirlo, a lo mejor el asesino serial va a tener un tipo de victimología o va a escoger un tipo de víctima. En este caso, pues uno de los temas más adelante que tendríamos es la parte del feminicidio. Sabemos que muchos de los asesinos seriales, la parte de sus víctimas, pues correspondía al sexo femenino en su mayoría, pero no quiere decir que sea exclusivo. Hay muchísimos otros asesinos que tienen otro tipo de patrón. Existe en México la mataviejitas. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, el asesino va a empezar a definirse por el tipo de víctima. La víctima que elija el asesino, a nosotros, y el punto de interés de la criminología es que nos demos cuenta qué está indicando y por qué ese tipo de víctimas. Esta parte quiere decir, a lo mejor tiene un coraje, a lo mejor pasó un episodio en la infancia que lo llevó a querer cometerlo eso. Sería a lo mejor como las personas con las que él quisiera tener o las que quieren que le paguen algunas cosas que pueda tener dentro de su mente. ¿Qué opinas tú, colega? Pues hace así los asesinos seriales, pero también yo digo que lo de la psique, en lo que es la psicología, tiene que ver mucho en los asesinos seriales. Ahí estuve investigando un poco y hay en los tiempos aquellos iniciando lo que es la criminología, la perfilación criminal, decían que había una triada de McDonald's, no sé si recuerdo algo así que era, Okay. y eran 3 puntos. Era muy vago, lo que yo miraba era muy vago, que eran 3 puntos, que era la persona tenía problemas se hacía en la cama ¿Pipí? ¿Prender fuego? Prender fuego, piromaníaco era la segunda. Y maltrato animal. Y la tercera, Sí, maltrato sí, animal. sí, son las Así 3. ellos decían que con esa triada podían decir que era un Posible, un presunto. Ajá. Ok. Ok, pero mira, ahorita, pues yo creo que ya parte a lo mejor de los criterios de la sociopatía y psicopatía viene la parte de la piromanía y parte del maltrato animal. En algunos puede variar o no, el que a lo mejor, sí. pero a lo mejor ese es el principio de decir, si tenían esos aspectos, tenían Tenía la posibilidad de ser un psicópata, que después vamos a hablar un poquito de eso,
pero pues sería como también un asesino. Pues ellos decían, para mí era muy vago, la verdad. Ya diferentes estudios vinieron más adelante que esa teoría la dejaron a un lado. Ya ahorita tienes que tener más estudios científicos, ¿no? Más criterios diferentes, ¿no? Sí. Es como al principio también decir con Lombroso. Entonces, pero sí es una buena definición, porque de alguna manera el maltrato animal va a definirte pues que la persona no siente mucha empatía. La mayoría de las personas, y más en la infancia, pues se enternecen con los animales. O sea, es raro, sí es de alerta que veas Son a como un niño así. puntitos rojos, ¿no? Que claro, uno, que diga, como uno que nos perrito, está viendo toma, ahorita te aquí, muerdo que nos la está viendo la gente, tome en cuenta esas cositas. Sí, hay conductas que a lo mejor se ven así, pero no las tomamos en cuenta, ¿no? Que quieren decir algo. Ujú. Ok, y luego seguíamos con la Sí. relación. Ok. Una de las clasificaciones que nos mencionan también en Mindhunters, de hecho en la Ok. serie, cómo ellos, base al estudio de diferentes, que hacían entrevistas, pues platicando Ujú. con diferentes asesinos seriales. O sea, vamos a lucir el punto de la serie. O sea, en la serie empiezan entrevistando a asesinos seriales. Pero yo vi esa serie ya hace rato y entrevistaban, creo que en la segunda temporada entrevistaron hasta Charles Manson, ¿no? Sí, en la segunda es cuando empiezan con O eso. sea, son detalles muy, muy buenos porque sí se aprende bastante. La verdad, la parte de la criminología penitenciaria y tener ahí, pues, prácticamente la materia prima y decir, sabes que podemos estudiar las diferentes actitudes, que fue lo que los llevó a hacer en esto, nos va a dar diferente tipo de pensamiento y hacia dónde vamos. Entonces, al estudiar esto, lo dividieron en dos patrones, Sí, estos son organizados, o sea, asesinos seriales, o en secuencia lo llamaban. en secuencia. En secuencia, organizados y desorganizados. Y eso abrió un gran campo a poder irlos clasificando y detectando, porque era muy difícil en ese entonces, porque eran los inicios. En este entonces los organizados eran personas muy inteligentes, astutas, las cuales ya Ujú. planificaban, no era como que lo hacían por un impulso, Ujú. porque lo sentían así, ay, pasó tal persona y me recordó algo y voy Yo y voy ataco. caminando por la calle. Sí, no, ¿qué ellos onda? lo planifican, hacen un estudio minucioso, todo eso. Los horarios de tal persona transita por tal calle, tal cosa. Son más metódicos. Exactamente. Ok. Entonces, desorganizado, pues solamente lo dice totalmente. Ujú. O sea, es como que Alay llegó, O se sea, le como presentó la dices, como el oportunidad. impulso, ¿no? Exactamente, es más Un impulsivo. detonante que lo hizo. Es correcto. matar. Mira, ahí tenemos tema, vamos a tratar de, vamos a ver los dos casos. Vamos a tratar de profundizar un poquito en el tema. En ese, el que nosotros podamos identificar a un asesino serial de manera organizada es pues es algo que te va a dejar un montón de cosas porque te va a dar, en primera lo que dijo el colega, te va a definir el coeficiente intelectual de la persona Y que la lo está haciendo. peligrosidad también, Y la ¿no? peligrosidad. También. En este va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué tanto? Porque también de alguna manera él va a estar buscando el beneficio o saciar algún tipo de conducta que ya se le puso enfrente. Es decir, ¿sabes qué? Hay algunos que hasta han buscado la atención pública. Es decir, ¿sabes qué? Voy a dejar ciertas pistas en esto para que sepan que es mi firma y que yo lo puedo hacer. Está el caso de BTK, el caso del asesino del Zodiaco. Esos eran sumamente... El que sale en la serie esta de Mindhunter, Edmund Kemper, a él no Kemper. lo habían atrapado, simplemente escuchó que estaban Ok. hablando de sus homicidios, pero que no lo estaban mencionando a él como el autor. Y él fue y se entregó a la policía por eso mismo, porque él quería que la Que gente se supiera. diera cuenta que él era el autor. Pero Ed Kemper es el que está bien alto, ¿no? Sí. Un asesino serial que está súper alto. Pero él sí tenía unos problemas psicopáticos, o sea, psiquiátricos podrían a lo mejor ser, ¿no? Pues Porque, podemos hablar ahorita. empezando o sea, por él, bueno, o sea, vamos a empezar a hablar de él, pero una de las cosas que me acuerdo, él decapitó a su madre, ¿no? Sí, es La la sí, el que... decapitó y hizo A ver. varias. Metió las cuerdas vocales en una trituradora porque según él, su mamá todo el tiempo se la pasó gritándole y diciéndole cosas. Entonces, para él la manera de desahogarse fue agarrar las cuerdas vocales de la mamá y meterlas en una trituradora. Y su cabeza, ¿no? Pues mira, También sí, hizo- sí. cortarle la cabeza. Él quería que callara, entonces. Sí, Si están sí, haciendo eso, él quería que exactamente, callara. por Entonces, eso. ahí te vendría diciendo, ¿sabes qué? Pues la madre tuvo un impacto sobre él de manera verbal, de que a lo mejor lo estaba presionando, a lo mejor no era un niño querido, no se sentía en esa parte, entonces
por eso a lo mejor es una de las razones por las que hizo eso. Ok. Hay entrevistas de él donde menciona por qué tanto odio hacia su mamá. Ya una vez que está preso, hay una entrevista que le hacen y menciona por qué es que le agarra tanto odio, y es que decía que no lo tomaba a su mamá como en cuenta, como No le ponía la atención, ajá, no ¿o le daba qué? suficiente valor que él sentía que necesitaba. Y eso fue lo que... Y porque además tenía siempre lo novia. hacía menos. Lo hacía Recuerden que menos. siempre lo despreciaba, lo hacía menos. Si él le decía, él es como que era muy inseguro Sí. porque no tenía como que pareja, digamos. Entonces él decía, ah, ¿sabes qué? Si veía una pareja de novia, es como que yo quisiera eso. Entonces va y le cuenta a su mamá, hey, pues no tengo novia. Ah, porque no la mereces o eso mereces, algo así, como estar solo. Entonces Ok. cosas así como O sea, ya de se le manera fue. despectiva. Exactamente, exactamente. Ok, mira, ahí podemos analizar otra parte de Ed Kemper, que lo tenemos a él platicando de Ed Kemper. Podemos analizar también, ok, ahí tenía ya tenía, su mamá lo regañaba y tenía una parte de que no estaba mostrando que tenía su madre, perdón. ¿Qué tipo de victimología tenía él? ¿Qué tipo de asesina, de personas eran las que que privaba de la vida? Eran mujeres de 15 a 66 años en total de sus muertes, de las muertes que tuvo. ¿Y cuántas muertes tuvo aproximadamente? Ok, fueron 10 de la víctima, entre ellas sus abuelos. Sus abuelos fue como cuando estaba en la niñez, ¿no? Sí. Estaba en la Fueron niñez, los primeros. mató a sus abuelos, O sea, pero el factor detonante matar a sus abuelos. Mató a su abuela primero Ujú. y luego trató de esconder el cuerpo, trató de disimular, pero llegó su abuelo. Entonces la solución para él fue también Dijiste, tú no debiste haber visto sí. esto. Y sí lo Empezamos. meten, Sí, no, lo metieron en la sí cárcel. lo meten, pero sale Ujú. el tiempo y es cuando ya empieza. O sea, prácticamente tuvo 7 víctimas aparte de su familia, porque se echó a su abuelo, a su abuela y a su mamá. Y a su mamá y a la mejor Y a la amiga mejor de amiga de su mamá. Ah, ok, bueno, Pero eso esa ya- no era ya su fue- familia, pero ok, ya aceptado. Entonces, pues él a lo mejor era tímido para seguir ¿cómo se dice? A la parte de buscar nuevas víctimas, Ah, es porque que si lo estamos Fueron hablando... seis colegiales y ya las otras personas que le Él lo comentamos. dice en la entrevista que un problema que él tenía es que él no sabía cómo relacionarse con Cómo las llegar personas. ahí, ¿no? Ajá, Ok. cómo llegar. Si él quería tener una novia, él no sabía cómo llegar a eso. O sea, cómo empezar a hablar con Ajá, y ella. la no sé. manera en que él agarraba a sus víctimas era, él se salía a como dar raite, antes se pedía Ujú. mucho de dar raite. Sí, que- Entonces él decía, yo voy para allá, ponle letrero en su carro, yo voy para allá. Y las Como la ruta, ¿no? La ruta. eran mujeres pues la mayoría, las que fueron sus víctimas, fueron mujeres de universidad. Poet se les llamaban a él. Ok, bueno, vamos a empezar a poner, algunos que hemos visto ahorita, vamos a poner a Ed Kemper y principales características. Vamos a empezar a ver algunos de ellos para después hacer una comparativa y poder realmente hacer un análisis. Vamos a poner dentro del análisis que vamos a poner el tiempo también en el que estaban ocurriendo los homicidios. Esta parte, pues obviamente todos hemos visto series y datos, pero ahorita que dijiste eso, compañero, me llamó bastante la atención del año de los 60, 70, que hubo un auge bastante grande. Entonces, Exactamente, ahorita con los demás ajá, asesinos se van a dar cuenta se va que, a empezar a pasar. que se relacionan mucho los años son entre Entonces, 70, mira, 80. vamos a empezar a analizar el punto también. ¿Qué tipo de música se escuchaba en ese tiempo? ¿Qué tipo de ambiente social se vivía? Es decir, ¿sabes qué? ¿Había algún tipo de presidente favorito por los 60, Era 70? cuando eran los hippies, ¿no? Exacto, Los es decir, la 70s. época, ¿qué tipo de droga se utilizaba en esos tiempos? A lo mejor el descubrimiento de la marihuana, los ácidos, opio, el de opio. todo, estaban acá los hippies, la guerra de Vietnam y todo. Entonces, ¿qué es lo que vivía la gente? Porque de repente, pues si todos andan amor y paz, una persona un día en su casa decide salir y estar matando. Pero no fue uno, porque de los 60 y 70 entre ese rango también pudo haber estado Ted Bundy, ¿no? Ted Bundy también es de esa época. A lo mejor BTK fue de esa época. BTK tenía una parte donde él duró en letargo, ¿no? Cierto tiempo y luego después, como a mí se hace que volvió nada más para que lo quisieran agarrar, pero también hubo un espacio en el que dejó de hacerlo. BTK por siglas que era Bind, Torture and Kill, que es como atar, torturar y matar, ¿no? Era lo que ponía, pero también sus letras las formaba prácticamente como si pareciera, pues la ve como si fueran los senos de una mujer o algo así, ¿no? De lo que él ama y sus nudos que hacía. Entonces, Otra cosa que también miramos nuestros compañeros hace poco que nos pusimos a investigar es que el perfil geográfico donde vivían eran unos lugares muy apartados, eran lugares
muy solos, no había a lo mejor mucha convivencia con mucha gente, eran apartados, eran Sí, bosques la mayoría. de hecho, ¿Ahí era donde dejaban a las víctimas o ahí era Ahí donde... no, vivían, por eran ejemplo, Jeffrey Dahmer, que es el que aquí nos comentaron, esta persona desde niño se mudaron como a un bosque, en medio de un bosque, su familia y él. Entonces, él miró ahí alrededor del bosque, salía a caminar con su papá y miró como no recuerdo qué animal era, pero le miró como que estaba muerto. Y ya sí, no, y ya estaba muerto el animal, entonces ya tenía como se le miraban los huesos, la carne. Ah, o sea, Entonces empezó le a- llamó la atención. Entonces, ¿qué pasó? Después él experimentaba con los mismos animales, o sea, se salía y experimentaba con los mismos Vas a matar animales otro animal. vivos, exactamente. Luego los mataba y seguía experimentando, le llamaba la atención la anatomía del animal. Entonces lo que pasó, sus papás sí se dieron cuenta porque les daba como un olor a animal muerto. pues. Entonces buscaron y dieron con muchos animales. Entonces nunca le pusieron un correctivo. No, pues ahí sí Entonces era foco de creció, alarma, güey. sí, creció apartado de la sociedad y, o sea, no convivía con niños de su edad, Y eso no tenía también yo creo que les convivencia. facilita, ¿no? Los asesinatos, pues como están apartados de un lugar. Pues es que prácticamente se está convirtiendo en un cazador. O Y sea, su si primer me explico, se está asesinato, convirtiendo en de un hecho, cazador. fue también dando raites a un mochilero. Se le dio raite. Oye, no, ¿qué te parece si vamos a mi casa aquí o Entonces, cerca? lección número uno, ahora no te subas con extraños al carro. Exactamente. Empezamos, primera, empezamos. lección No, número uno. entonces ya lo llevó, se alcoholizaron y lo mató, pues. Lo mató. ¿Pero y, cómo lo mató? O sea, puñaladas, a balazos. Ah, Ese dato no lo tengo, no Ok. lo recuerdo. porque en sinceramente. esa es otra parte que también nos va a describir qué onda con el asesino. A lo mejor es decir, ¿sabes qué? No es lo mismo una persona que prefiera privar de la vida ahorcando, atando, como el otro que se proponía hasta torturar, el decir, ¿sabes qué? El estrangulamiento. Ahí también dices, ¿qué tan apasionado es la persona dentro del trauma que él pueda tener? Porque en otro decir, ¿sabes qué? Pues ahí lo podríamos comparar a cosas de actualidad. ¿Qué onda si alguno de los sicarios que tenemos es un asesino serial y de repente, ¿sabes qué? Pues voy a agarrar mi cuerno por toda la calle. Y hasta le pagan por eso, ¿no? Y entonces ahí nosotros tenemos que prestar atención en ese tipo de detalles para encontrar similitudes en unos o en otros. A lo mejor similitudes que vienen siendo también los asesinos seriales que prefieren tener encuentros sexuales con sus víctimas y hay otros que no. Regularmente a lo mejor los que prefieren tener encuentros sexuales van a tener a lo mejor más guiados al estrangulamiento o a la asfixia que otro tipo. Creo que Exactamente, Kemper... es como Ted Bundy. Ted Bundy tenía eso, era muy sexual y él a sus víctimas las ahorcaba, le gustaba. Tienen cierto ritual también, ¿no? Exactamente. Dependiendo de... Ok, bueno, miren, ahorita vamos a empezar a ver eso y vamos en nuestro siguiente blog le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de lujo, el maestro Abdú Betancourt, quien nos va a hablar de algunos de seriales en México. Entonces, ahorita vamos a ver también, la mayoría se dieron en Estados Unidos y vamos a ver qué onda en México. Es decir, ok, ¿por qué en Estados Unidos hubo tanto y en México a lo mejor sí hubo, pero a lo mejor no tan conocidos? Y vamos a ver qué es lo que define en un país que se pueda dar más. Es la localización geográfica, de hecho la situación económica, la oportunidad. ¿Qué onda? De hecho, nos pidieron en el capítulo pasado, en el programa pasado, de que habláramos sobre asesinos seriales, pero en México, a ver qué onda, También, pues. ¿qué onda? Pues bueno, entonces, si no se despeguen, vamos a un corte y regresamos con ustedes.